Entendemos así los delitos contra la fe pública como que su bien jurídico protegido en nuestra legislación es precisamente eso, la fe pública, que es la confianza que tienen las personas en la veracidad, autenticidad de determinados documentos. Por el momento que se realiza la falsedad ideológica, que habíamos dicho que es esa falsedad en donde todo aparentemente, exteriormente está bien, pero no es auténtico el documento por las declaraciones que hacen el mismo, por la forma de redacción. Necesariamente este momento en que se realiza esta falsedad, en que se consume, es en el momento de la redacción del documento. Mientras, al revés del material, de la falsedad material, que la falsedad puede consumarse materialmente después. ¿Y esto por qué? Porque el documento, en falsedad ideológica, todas las firmas, todo está bien, pero el contenido del acta o del documento falta a la verdad. Entonces, a la hora de redactarlo, la persona que comete el tipo penal, ese es el momento en el que lo falsea. En cambio, en la falsedad material, cuando se contradicen, contrahacen firmas o números, se cambian, es posterior, o sea, el documento está perfecto, está bien, pero viene después la persona autora de este tipo penal y lo adultera, ya sea poniendo un cero más, eran 300 y le pone 3000, o eran 3000 y le pone 300.000, así. Y eso le cambia evidentemente el sentido al documento ya de forma material. También en atención al objeto sobre el que recae, la material, o sea, la falsedad material de contrahacer firmas, de poner más números, más letras, afectaría a la autoría o genuinidad del documento, y la ideológica evidentemente es a la veracidad. Entonces es más fácil probar, por eso, la falsedad material, haciéndole un dictamen documentológico, determinando de manera científica que las firmas están contrahechas o que hay borrones y palabras superpuestas o números agregados por otras manos. En cambio, la ideológica habría que determinar en qué momento se falseó y recurriríamos más a pruebas testificales sobre las personas que presenciaron el acto y que dicen que eso no sucedió de esa manera. Es así que en nuestro Código Penal el bien jurídico protegido no menciona estas categorías de falsedad material, ideológica o impropia, sino que describe conductas que deben ser objeto de sanción. Sin embargo, nunca hay que descuidar que doctrinalmente existen estas modalidades de falsificación y que son muy útiles a la hora de presentar una acusación o una defensa y tener claro a qué falsedad se refiere. Es más, la sala de lo penal y los mismos tribunales de sentencia a la hora de redactar la sentencia se refieren a estas modalidades de falsedad para determinar si hubo o no consumación de este tipo penal. La doctrina opina así que la falsedad material es punible en todo caso, ya que afecta a la estructura del documento, mientras que la ideológica, que se refiere al contenido y a la verdad de lo declarado, no siempre está bien contemplada en los códigos penales. Por el momento que se realiza la falsedad ideológica, ha de serlo siempre en el momento de su redacción y la otra, ya sea en el momento o posteriormente. Los delitos contra la fe pública, contenidos en el artículo 284 de nuestro Código Penal, establecen que se sancionará este tipo penal con una pena que va de 3 a 9 años, lo que es un rango bien alto, de 3 que es muy mínimo a 9 años que es muy gravoso, donde dejan un arbitrio grande al juez para determinarlo, y la conducta se describe como quien hiciera en todo o en parte un documento falso o alterar uno verdadero de modo que pueda resultar perjuicio, describiendo así básicamente lo que es una falsedad material según la doctrina. Y tiene muchos supuestos, con uno de estos que tomemos, ya estaríamos ante el tipo penal. El primero dice contrahaciendo, fingiendo letra, firma o rúbrica, lo que decimos, firmar en vez de otra persona, un documento, fingiéndole la letra, la firma. Así estamos ante el numeral 2, que habla de suponer que en un acto la interpretación de personas que no la han tenido, igual, contrahaciendo firmas de esas personas que no han estado ahí, atribuyendo a las que han intervenido en él declaraciones o manifestaciones diferentes a las que hubieran hecho. Y esto sí, estamos hablando de numeral 3, más claramente de una falsificación
ideológica, que aunque no lo diga así el tipo penal, podemos concluir estudiando la doctrina que esa atribución de declaraciones que no son las correctas podrían entrar dentro de lo que se conoce como falsedad ideológica. Igual que la número 4, faltando a la verdad en la narración de los hechos. Alterar fechas y cantidades verdaderas es parte de una falsificación material. Asimismo, cuando entramos a la numeral 6, haciendo un documento verdadero cualquier alteración, es evidentemente una falsificación material. Dando copia en forma fehaciente de un documento supuesto, manifestando en ella cosas contrarias, diferentes de la que contenga el verdadero original, también es un tipo de falsificación que se da en la copia y puede ser tanto ideológica como material. Intercalando indebidamente cualquier escritura, registro, libro oficial, es una falsificación evidentemente material que se puede probar con dictámenes de documentología que pueden determinar cuando ha habido agregación de números o de palabras o alteración de las mismas. O borrones. También destruir, mutilar, suprimir, ocultar un documento es lo que nosotros ya vimos en doctrina como falsificación impropia. También, aunque el Código Penal no lo diga, el numeral 9 se puede considerar como una falsificación impropia. Eso sí, debe haber una afectación y estar en el tráfico jurídico. Para analizar ya el tipo penal de falsificación de documentos, ya sea públicos o privados, tenemos que estar claros que el tipo objetivo exige que se haga una adulteración en todo o en parte. Se trata de supuestos de falsedad material, escrita, física, y también cuando se trata de hacerlo en parte, consiste en adulterar, que es adulterar materialmente un documento verdadero. En este caso, estamos hablando de falsificación de orden material. Cuando hablamos de la consumación de este tipo de falsificaciones materiales, para diferenciar la consumación de la tentativa, cuando se trata de documento público, se consuma en el momento mismo en que se queda realizada la falsificación y el documento reúne las características externas de él. Y también tenemos que considerar, claro, el perjuicio. Cuando tenemos un documento privado falso, este solo podrá ser declarado así cuando perfeccionamos la acción usando el mismo. Ya sabemos que en nuestro Código Penal la falsificación y el uso de un documento falso se castigan de la misma manera como si fuera autor de la falsedad. La tentativa en estos casos es impune y son calificadas de actos preparatorios. Pero los actos preparatorios no se pueden penar si no lo dice expresamente la ley. La participación en todas sus formas es posible en la falsificación, incluida la instigación. O sea que en autoría y participación pueden haber instigadores, cómplices necesarios y autores directos de una falsificación material. Cuando hablamos de falsificar documentos privados, ya no públicos, y entendiendo como que son documentos privados todos aquellos que no son públicos, y ha de tener un contenido de valor y trascendencia jurídica para que no sea solo un cuaderno o un papel cualquiera, lo define el artículo 285 del Código Penal. Quien en perjuicio de un tercero o con ánimo de causárselo cometiera en un documento privado cualquiera de las falsedades que ya hemos visto en el tipo penal de falsificación de documentos públicos. Y la pena en este caso es mucho más baja, de 6 meses a 3 años. Sin embargo, vemos los requisitos de este tipo penal en el 284. También se necesita el perjuicio del otro. Y tenemos que tener claro que en el documento privado falsificado tiene que haber una conducta completamente dolosa y no tiene que haberse hecho de forma culposa. Es un dolo directo y no cabe ni siquiera un dolo eventual. Para consumarse el tipo penal de falsificación de documentos privados es en el momento en que se perfecciona el documento y se incorpora al tráfico para que produzca efectos y perjudica a un tercero. Pero no necesitamos probar el perjuicio, solamente que se haya entrado al tráfico jurídico y pueda producir un perjuicio. Y en este caso, si no es posible la tentativa, aunque en la diapositiva diga que sí, es un error de dedo,
no es posible la tentativa en vista de que si se tiene guardado el documento y no se usa, no produce ningún efecto en documentos privados de consta. El uso del documento falso es otro tipo penal del artículo 289 y es mucho más grave que falsificar incluso un documento privado. Quien a sabiendas hiciere uso de un documento falso, en todo o en parte, será sancionado como autor de la falsedad. Y esta acción consiste precisamente en hacer uso de este documento falso adulterado y usarlo de modo de que pueda causar un perjuicio. El perjuicio no lo vamos a probar en este caso, sino que solo con la posibilidad de que se dé. Y el autor de este uso de documento falso no tiene que ser la misma persona que hizo la falsedad. No tenemos que probar que él fue el que firmó, el que lo adulteró. Se consuma nada más con el uso del documento, de modo que pueda causar perjuicio, así que en juicio solo tendremos que probar que en efecto esa persona lo utilizó y lo hizo pasar y que sabía, sobre todo que sabía que era falso. En el uso de documento falso es posible la complicidad en este delito, pero la tentativa no sería punible. La tentativa de utilizarlo no se puede penar, evidentemente, porque no se hubiera ni siquiera llevado al tráfico jurídico dicho documento, no se puede realizar nada porque no está penado por la ley. Sin embargo, si usted hizo el documento falso, ahí sí, es distinto al uso. Todos los delitos de falsificación de documentos son dolosos y abarcan el dolo del conocimiento de la ilegalidad y que aún así ejecuta el acto. O sea, que debe ser con dolo, no con culpa de haberlo hecho así, y debe ese dolo demostrar que en efecto hubo un conocimiento de que el documento es falso. Hay que probar eso es lo difícil. ¿Cómo sabe que el imputado tiene un documento falso en su poder y que tenía conocimiento de que el documento no era auténtico? Ahí está la imputación real, la dificultad. Y en este caso, así, sabiendo esa ilegalidad, y lo ejecuta y asume entonces los riesgos que la ejecución de usar un documento falso conlleva. Por lo que se consideran que estos son delitos de peligro, ya que los perjuicios, en este caso sí debe haber un perjuicio, pero yo no lo tengo que probar. Con solo la posibilidad de este perjuicio que puede generar, ya está consumada la acción. Y así terminamos con los delitos contra la fe pública, que se relacionan mucho con los delitos contra la propiedad, en vista de que muchas veces se confabulan personas para cometer ilícitos utilizando uno y otro y se castigan usando un concurso ideal.